Mateo capítulo 1, versículo 18 nos dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Vamos a quedarnos aquí en este momento, aunque más adelante vamos a leer parte del capítulo 2. Bien, hermanos, ¿quién es este niño que causa tanta trascendencia? Ya hace 2000 años que nació, más de 2000 años, y todavía seguimos hablando de él. Y es que este niño dijo cosas extraordinarias que nadie jamás ha dicho. O es verdad, o demasiado atrevido. Porque hay cosas alrededor de él inexplicables a la mente humana, que solamente nos respondemos al creer que Dios lo envió. No hay otra explicación. En resumen, este niño es 100% humano, pero también es 100% divino. Así se podría explicar. Jesucristo no fue solamente un profeta, un maestro. Jesucristo es alguien único. 100% humano, 100% Dios. ¿Lo cree usted? Ojalá. Porque el destino de cada ser humano depende de qué es lo que cree acerca de Jesucristo. Clarísimo. Ni siquiera es si tiene o no tiene religión, sino para él, quién es Jesucristo. De esto depende su destino eterno. Yo quisiera razonar con todos en esta noche acerca de esta verdad, que Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios, y basarme en este texto, en algunos detalles de estos textos. Hablemos primero de su nacimiento. Tiene un nacimiento sobrenatural. La profecía decía que iba a nacer de una virgen, o sea, una mujer que no tuvo relaciones con un varón. Esto nos habla de que siendo Dios, y eso es algo que nos maravilla, pensar que Dios haya nacido como un hombre. ¿Cómo pudo haber sido esto? Bueno, Dios tiene el poder para hacerlo. Pero ahí está, nacimiento sobrenatural desde un inicio. No es simplemente un profeta, no es simplemente un maestro. Es alguien sobrenatural. ¿Cómo viene? Ahora, cuando nosotros nos planteamos, Jesucristo es Dios y es hombre. Jesucristo es totalmente humano, pero no pecó. ¿Cómo es posible que Dios habite en un cuerpo de hombre? Porque si usted hubiera conocido a Jesucristo, lo hubiera visto, alguien le hubiera dicho: Él es Dios, Él es el que te creó y creó todas las cosas. ¿Será posible que Dios ande como un hombre, siendo que Él es dueño de todo? Alguien me decía hace poco que dicen los científicos que la cantidad de galaxias que hay en el universo
es mayor que la cantidad de granos de arena que hay en las playas del mar. Yo no puedo entender esto. Demasiado grande. Sí, el que creó todo eso anda en un cuerpo de hombre. ¿Cómo es esto? Ahora, pero ¿por qué no interviene un varón para que nazca? Pero por otro lado nos preguntamos, ¿será que él es totalmente hombre, puesto que no tuvo papá físico? ¿Es totalmente humano? Mira, la Biblia nos enseña que el varón transmite lo que es la identidad del hijo. Pero la mamá le da el cuerpo al hijo. Cuando Jesús fue engendrado por obra de Dios, no intervino varón, Dios le estaba dando la identidad. O sea, Dios es Dios. Él transmite la identidad. En el caso nuestro, tenemos una identidad de pecadores. Porque el primer hombre, el primer varón, llamado Adán, pecó y él es el padre de todos nosotros. Y entonces de él viene nuestra naturaleza caída, somos calificados como pecadores. Entonces nacemos pecadores. Y le comunico, hermano, lo que usted tiene de pecador se lo dio su papá, no su mamá, sino que es el papá, es el varón. De él viene el pecado con el que nace cada niño. De tal manera que cuando Jesús nace, nace sin pecado. Pero nace como un total humano, porque quien da el cuerpo, el organismo, es la mamá. El organismo se forma en ella, no en el varón. Entonces, qué bueno que no son las mamás las que transmiten el pecado, sino que los varones, ¿no? Pero ni modo, hay que tener hijos de todos modos, ¿verdad? No lo podemos evitar. Pero el caso de Jesús, Él es totalmente hombre, porque nació de mujer, pero evitó la naturaleza pecaminosa porque fue Dios quien puso la identidad. Dios, divino. Entonces, por lo tanto, Él puede ser Dios y puede ser hombre al mismo tiempo. Asombroso, ¿verdad? Pero, siendo Dios, ¿por qué tenía que tomar cuerpo humano? Platicaba hace poco con alguien que me decía, ¿por qué tuvo que tomar cuerpo humano? Dios, ¿por qué tenía que ser así? Si vamos a este pasaje, Hebreos capítulo 2, versículo 14, es uno de los muchos pasajes que explican esta situación. Decimos Hebreos capítulo 2, versículo 14, nos dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, refiriéndose al Hijo de Dios, Jesucristo, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿A qué me refiero a esto? Esta persona me decía, bueno, Dios puede perdonar a un hombre que le pida perdón y se arrepienta. ¿Por qué tiene que venir alguien para venir a sufrir por él, a pagar los pecados? Porque nosotros los cristianos hablamos que Jesucristo vino a pagar nuestros pecados, pero no es necesario que pague los pecados. Simplemente Dios perdona a alguien y no hay necesidad de pago, me decía él. Yo le decía, mire, Dios es un Dios perfecto que actúa de una forma tan legal que cuando se ha quebrantado la ley, alguien tiene que pagar. No se puede hacer del ojo pacho, tiene que pagarse. Es una deuda. La justicia tiene que ser reivindicada. Pero ¿cómo va a ser reivindicada la justicia? ¿Quién la va a reivindicar? Tiene que ser otro ser humano. Porque hay un ser humano que entregó a toda la raza humana, fue Adán. Pero tiene que existir otro de entre los hombres que venga y rescate la raza. Y que venga a reivindicar la justicia y la ley de Dios. Es como esto. Imagínense que alguien cometió un asesinato y lo descubren 10 años después, lo llevan ante los tribunales. ¿Usted cree
que lo perdonarían porque ya eso sucedió hace tiempo y ya no volvió a matar a nadie más. Cree que lo exonerarían porque ya eso ya está demasiado viejo. O viene el hombre y dice, mire, señor juez, le prometo que ya no vuelvo a matar a nadie. Y de ahora en adelante yo me voy a portar bien, esperando que con eso lo van a liberar. ¿Qué creen ustedes? ¿Creen que lo dejan libre? ¿Y por qué? Si el hombre es sincero y se ha arrepentido de lo que hizo, ¿por qué no lo dejan libre? ¿Podrían convencer al juez de que lo dejaran libre con esos argumentos? ¡No! La ley es la ley. Y tiene que pagarse lo que se hizo. Lamentablemente así es. Entonces, los pecados que usted ha cometido y los que yo he cometido tienen que pagarse. No podemos borrarlos por decirle a Dios, me arrepiento, Señor, te juro que ya no vuelvo a pecar. Y puede que lo jure y después vuelva a pecar. Entonces es un fracaso. Alguien tiene que pagar. ¿Lo voy a pagar yo? No, si yo soy el pecador. ¿Quién me va a pagar los pecados? Nadie se ofrecería a hacerlo. Y tendría que ser alguien que no deba nada. Y alguien que tenga los suficientes fondos, el suficiente crédito, para que Dios diga, Él reivindicó la justicia de la ley. Sobre Él cayó la pena de la humanidad. ¿Quién es el único que podría hacer esto? El Hijo de Dios. Por esa razón, este pasaje dice que tuvo que participar de carne y de sangre, ser como nosotros, para poder liberarnos del imperio de la muerte, por medio de la muerte de Él. O sea que por medio de la muerte Él paga, da el pago por haber quebrantado la ley de Dios, y entonces todos aquellos que crean en Él tienen vida eterna, son salvos. Dios los exonera. Dios les aplica la justicia ganada por Jesucristo en favor de ellos. Cuando yo le expliqué esto a este hombre, un musulmán, me dice, pero es que esto es demasiado maravilloso, me dijo, así me dijo. Es demasiado bueno, demasiado conveniente, demasiado maravilloso para mí, me dijo, si yo creyera esto. No se lo dije, pero lo pensé, ojalá lo creyera. Porque él está tratando de alcanzar a Dios por medio de sus obras, de lo que hace. Yo le dije, es imposible que usted lo haga. Usted ya está caído, tiene que pagar. Mejor deje que Jesucristo le salve. Es así, hermano. Convenía. ¿O encuentra usted otra solución para reivindicar la justicia de Dios? ¿Hay alguna otra manera? No, hermano, yo no encuentro otro camino. Si nos vamos por el camino de ser salvos por medio de buenas obras, ¿estamos perdidos o no? ¿Es perfecto usted? ¿No peca? ¿Jamás ha pecado? No, hermano, no se puede. Probablemente con nuestros mejores esfuerzos e intenciones tratamos de guardar la ley de Dios, pero fallamos en uno u otro punto, hermano. No podríamos salvarnos. No se puede. Pero no sé por qué el ser humano insiste en hacerlo. Pero no se puede, esa es la lógica divina, ese es el mensaje de Dios. No se puede. Necesita un Salvador. Pero una segunda razón, ¿por qué tuvo Dios que hacerse hombre? Aquí siempre en nuestro texto en Hebreos, dice capítulo 2, versículo 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser, mire, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Por qué Dios tenía que hacerse hombre? Adoro a este Dios. Perfecto, Dios perfecto. Por esto, miren hermanos, mi Dios no es un Dios que está ahí en el cielo viendo a las criaturas diciéndoles pórtense bien, si no los castigo.
y estas son mis órdenes. Un Dios que se la pasa ordenando. Puede tener razón. Pero el Dios perfecto es aquel Dios que viene al mundo y toma cuerpo como nosotros y decide padecer lo que nosotros padecemos también. Esto es demostración. Me decía esta persona, pero Dios no necesita hacer eso, porque Dios ya sabe lo que es el hombre, pero no lo experimenta. Si es un Dios que no ha venido al mundo y ha tomado cuerpo, es un Dios que no sabe, solo lo sabe en teoría, que los hombres pecan, que los hombres sufren. Y yo podría decirle a Dios, Señor, discúlpame, pero tú nunca has estado en un cuerpo como el que yo tengo. Nunca has padecido un dolor. Nunca has sufrido. Estás ahí en el cielo, allá en las mejores condiciones. A un Dios que no ha venido a la tierra, así le podríamos decir. Y este hombre me decía, pero Dios no necesita hacer. Pero yo creería en alguien que me demuestre el amor, no solo que me lo dice. Porque si ese Dios me dice que tiene misericordia y amor de mí, por mí, pero no me lo demuestra, quedó lo mismo. Yo le decía, mire, esto es como que usted le dice a su hijo, te amo, hijo. Y su hijo puede haberlo oído toda la vida. Pero cuando usted se lo demuestra, él se convence. Mi papá me vino a ver a la cárcel. Mi papá sufre por mí. Mi viejo ahí está conmigo. Estoy enfermo, está conmigo. O sea, se lo demuestra, no solo se lo dice. Mi Dios es así. Mi Dios se hizo hombre como yo y me demostró su amor. Por eso dice, para que fuera misericordioso con nosotros. Fiel sumo sacerdote. Qué maravilloso, hermanos. Se vale decir amén, hermanos. Qué precioso. No encuentro a alguien así. ¿Quién más que él? Tuvo que hacerse hombre para ser fiel sumo sacerdote y misericordioso. Ahora, este niño tiene una elección divina. Es elegido por Dios, no por los hombres. En Hebreos capítulo 5 dice que nadie toma el cargo de sacerdote si no es que Dios se lo ordena. El Salvador mío tiene que haberlo designado Dios, no los hombres. Y en ese pasaje de Hebreos dice, por lo tanto Dios le dijo, tú eres mi hijo amado, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así que todo el que se diga sacerdote sobre la tierra es un mentiroso. Porque el libro de Hebreos dice que no se elige a sí mismo un sacerdote. No dice, yo voy a ser sacerdote, o no lo eligen los hombres. Es Dios quien dice, tú eres mi hijo, tú eres sacerdote para siempre. Ese es el sacerdote válido, el que Dios escoge. Entonces, este niño viene elegido de Dios. Además, la ofrenda que satisface a Dios es la que Dios elige. Por eso la historia de Caín y Abel. Caín ofreció frutas, verduras. Podríamos decir, tiene buenas intenciones, sí, pero las intenciones no bastan. Abel ofreció un cordero sacrificado, corderos sacrificados, que era la ofrenda que Dios pedía, porque los corderos simbolizaban al Mesías que iba a venir en el futuro, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que en un futuro iba a venir a hacer la ofrenda perfecta por mí, por usted. Así que Él es la ofrenda que Dios acepta, no a nadie más. Dios Padre dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd, a Él he escogido, no se inventen otras cosas. Él es el elegido, no hay nadie más. Entonces, hermanos, tiene que venir con esa elección divina, Él, no la de los hombres.
profetizado siglos antes que Él vendría. Ahí tenemos una profecía. Para salvar a su pueblo de sus pecados. Se refiere a su pueblo, ¿quién es? Judíos y gentiles. Todos aquellos que crean en Él son su pueblo. No necesitan ser judíos de raza. Para salvar, dice la profecía aquí. Ahora, miren, hay cosas que en la Biblia son obvias, pero muchas veces no las leemos, no las creemos. No las vemos porque no las creemos. Si la Biblia le llama Salvador a Jesucristo, ¿qué significa esto? Que yo no me puedo salvar aunque haga buenas obras. Entonces, ¿por qué las personas que insisten en salvarse por sus buenas obras le van a decir a Jesucristo Salvador si ellos no necesitan? Porque si el hombre se pudiera salvar por buenas obras, por practicar una religión, no necesita un Salvador. No, él solo se salva. Solo cumplo lo que Dios dice y me salvo. Pero si habla de que hay un Salvador, es porque el hombre no se puede salvar. Es obvio. Es obvio que la salvación es por gracia, misericordia, fe. Es una obra de Dios en una persona. No es algo que Él lo logre por sí mismo, como dice Efesios 2, 8, 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de ustedes, es un don, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y si usted no es salvo, hoy podría ser salvo si usted recibe el regalo de Dios. Fíjense que en estos días pues nos compartimos regalos en la familia, ¿verdad? Pero Dios le quiere dar el más grande regalo, que es Jesucristo. La salvación por fe. Ni haga cuentas de si usted la merece. No la merece, pero acéptela y créela. ¿Qué hace uno cuando le dan un regalo, hermano? ¿Qué hace? Solo extiende la mano y lo recibe y se apropia de él. Pero si le dicen, te doy un regalo, y te lo ponen ahí, te lo dan, y tú no extiendes la mano y no lo tomas, ¿cuál es el problema? No es quien, en nuestro caso la salvación, no es Dios el problema. El problema es que la persona no cree y no quiere, desperdicia el regalo de la salvación. Pero irse a tomar sus coctelitos, y eso sí no lo desperdicia, eso lo acepta, ¿verdad? Una su comidita de carne, pues sí. Pero ¿y la salvación, que es lo más importante? Porque el pedacito de carne unas horas le va a durar, se le termina. ¿Por qué aceptamos los otros regalos que nos dan, regalos temporales, que ni siquiera nos salvan el alma? Y el gran regalo de la salvación, ¿por qué lo rechazamos? Y es un regalo. De veras, yo digo, hermano, aquel que no va a ir al cielo y se va a condenar, va a tener un gran remordimiento al haber escuchado las palabras del Evangelio. Y dijo, va a decir, siempre tuve la oportunidad. Y por bruto, no la recibí. Por toda la eternidad. Porque la Biblia dice, el que crea será salvo, mas el que no crea será condenado. Sí, dice Dios, ahí está el camino, la vida o la muerte. ¿Qué prefiere usted? ¿Qué elige usted? Ahora, identidad divina. En nuestro texto dice, se llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Y qué es Dios con nosotros, hermano? No es un decir, es la verdad. La Biblia dice lo que quiere decir y quiere decir lo que dice. ¿Y qué es lo que está diciendo? Dios con nosotros. No está diciendo un profeta con nosotros, como se podría llamar el profeta de Dios, o el regalo de Dios, o el siervo de Dios. No, se llama Dios con nosotros, literalmente. Vamos a Juan capítulo 1. Está bien claro, y aquí pues todavía más claro. Juan capítulo 1, versículo 1. Dice, en el principio era el verbo. En el contexto es Jesucristo, el verbo. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. De tal manera que te está diciendo que Jesucristo es preexistente. Él vivía, Él existía. Cuando dice
el principio es la eternidad, así le llama. Es la eternidad pasada. En el principio, en la eternidad, era el Verbo. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Con Dios, y es Dios. Extraño. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, usted tiene tres roles, por ejemplo. Y es la misma persona, no son tres personas. Usted es hijo, usted es esposo y usted es papá. Y es una sola persona. Pero como papá, usted no se puede portar como hijo con sus hijos. Usted con ellos se porta como papá. Y con sus papás, usted se porta como hijo, no como papá o esposo de ellos. Dios tiene tres roles, pero es el mismo Dios. Ahora, algunos se asombran y tienen un argumento. Cuando Jesús le dice a Dios, mi Dios. Usted dice, si Jesús le dijo mi Dios a Dios, es que Él no es Dios. O cuando dice, el Padre mayor es que yo. Ah, bueno, si el Padre es mayor que Él, quiere decir que Él no es Dios. Lea bien. Ahí no está diciendo que Jesucristo no sea Dios. Porque hay otros pasajes que dicen que Él es Dios. Pero ¿por qué lo dice de esa manera? Porque en Filipenses dice que Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. O sea, Él en su papel de hijo se establece como el Hijo de Dios, obediente al Padre, para obedecer, someterse al Padre, y se despoja de su gloria para cumplir ese papel, pero no deja de ser Dios. Mire, esto es como, imaginémonos que un médico acá es un médico muy, muy famoso, trabaja en hospitales, tiene su clínica y famosísimo. Pero este médico dice un día, y su buen carro y todo, pero dice un día, me voy a ir al Amazonas y me voy a integrar a una tribu del Amazonas, voy a vivir entre ellos, porque quiero ir a realizar una misión de salud con ellos. Y entonces este hombre se va, y cuando alguien llega a visitarlo, algún periodista lo ve, que el hombre vive con taparrabo, casi desnudo, con el pelo largo, y no parece el médico fulano de tal. No parece. Porque él se despojó de su fama aquí, de su gloria, para ir e integrarse a una tribu del Amazonas, porque no puede llegar con su carro, con su fama, con sus vestidos. Tiene que integrarse a ellos. Pero este hombre ha dejado de ser ese médico. ¿Verdad que no? Es el mismo médico. Solo que despojado de toda la grandeza que tiene aquí en este país. Hermanos, en Juan 17 Jesucristo le dice al Padre, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo en el principio. Tuve, porque Él se ha despojado voluntariamente. Dice, se despojó, siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Yo no le podría decir a Dios, Señor, lo que pasa es que tú no sabes lo que es morir. ¿Cómo no? Él ya experimentó la muerte. Tú no sabes lo que es obedecer. Tú siempre has estado en el plano de mandar, pero yo estoy aquí solo para obedecer. Tú no sabes eso. ¿Cómo no? Sí lo sabe. Porque Él se hizo obediente y más obediente que nosotros. Obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Eso le significó a Él obedecer. Así que no le ganamos a nuestro Dios. Él es perfecto desde cualquier ángulo, hermano. Pero gloria a Dios, qué bueno que esto es así, hermano. El único Dios verdadero. Bien. En Juan 1, ¿verdad? En el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Miren lo que dice. Todas las cosas por Él fueron hechas.
y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¡Wow! Jesucristo hizo todas las cosas, pero ¿cómo? Dirán algunos, si era un hombre, nada más un profeta. No, Él es Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. No, pero ¿no será que nos hemos equivocado al estar interpretando esta escritura? Pues quizás se refiere a Dios, no al verbo, no al Hijo, sino que a Dios. Bueno, si tiene duda, vamos más adelante. Y veamos aquí en el versículo 10. Bueno, versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿A quién se refiere? Se está refiriendo a Jesucristo, el que venía. La luz verdadera venía a este mundo. En el mundo estaba. Y dice, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿A quién rechazó este mundo? ¿A quién? Al Hijo. No tanto al Padre, no tanto a Dios. Porque los judíos creían en Dios, en Jehová. Aparentemente no era a Jehová a quien rechazaban. Rechazaban al Hijo, al Mesías. Pero dice, es el que hizo el mundo. Estaba en el mundo y el mundo por Él fue hecho. Y el mundo no le conoció. O sea, ese Jesús de Nazaret es el que hizo el mundo, hermano. Qué maravilloso. Para haber platicado con Él, ¿verdad? Temas científicos también. Nos hubiéramos quedado en la luna también, porque hay cosas que no las podemos entender aunque nos las digan. Pero es el creador del mundo. Fabuloso. Identidad divina. Y derechos y atributos divinos también. Ese no lo vamos a leer, pero en el siguiente texto, en el siguiente pasaje, salen los magos que vienen a visitarlo y le traen regalos, oro, incienso y mirra. Y hay un pasaje, un versículo que dice que cuando ellos le ofrecieron el oro, el incienso y la mirra, se postraron y le adoraron. Mire, hermanos, si uno ve la Biblia con honestidad, constantemente la Biblia está dándole a Jesús atributos divinos, atributos y derechos que solo son de Dios. Si alguien no quiere ver esto, es porque no lo ve, es porque o no lo sabe o no lo quiere ver así. Pero la Biblia le da los atributos divinos. Uno de ellos es adorarle. No es el único texto. Hay otros textos donde lo adoran. Cuando Jesús calmó la tempestad, los discípulos vinieron y dice, y lo adoraron. Postrándose, lo adoraron. Cosa que la Biblia aclara en otras personas como impropio de postrárseles, de hincárseles. Por ejemplo, viene el centurión Cornelio y se le hinca a Pedro. Se le hincó. Y Pedro, el apóstol, le dijo, no lo hagas. Solo es a Dios a quien tienes que adorar. Solo soy un hombre, no lo hagas. Por el otro lado, en Apocalipsis, Juan, el apóstol Juan, cuando el ángel estaba dando la revelación del Apocalipsis, Juan estaba pero emocionado, extasiado y se postró ante el ángel. Aún el ángel de Dios, un ángel de Dios, ¿qué le dijo a Juan? Adora a Dios, no lo hagas, no te postres. Yo solo soy un consiervo, soy un colega tuyo, aunque sea ángel. Pero no soy Dios, solo adora a Dios. Cuando a Jesucristo se le postraban, ¿qué está mostrando eso? Ellos habían entendido bien quién era Él. Y Jesucristo no les dijo, levántense, no lo hagan. Porque Él tiene esos atributos, porque Él creó el mundo, porque Él es Dios. Ahora, cuando Tomás vio a Jesucristo resucitado, después de que había dudado, y que Jesús le dijo, no seas incrédulo, Tomás, mete tus dedos aquí en las llagas, para que veas que no soy un fantasma, no soy un espíritu, soy yo mismo el que fue crucificado.
y mete tu mano aquí en el costado para que veas. Y Tomás, sorprendido, redarguido por su actitud, le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesucristo no dijo: no me digas Dios, por favor. Porque Dios, ese Dios hecho hombre, tiene la razón. Lo que está diciendo Tomás tiene razón. Así es, Él es Dios. Hermanos, ojalá que sabiendo esto, depositemos toda nuestra vida en Él. De esto va a depender su destino eterno. Y que usted no se gaste su vida, no se malgaste su vida desviado de los caminos de Él, yendo tras otras cosas, tras vanidades, las vanidades de este mundo. Ya sabe la verdad. ¿Qué más? Jesucristo les dijo: ¿y ustedes quién creen que soy yo? Les dijo a sus discípulos. Bueno, unos dicen que eres Elías, otro un profeta. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Y usted? Le hago la pregunta: ¿quién dice que es Él? Si usted dice: sí, creo, Él es Dios, entonces ya estuvo. Porque uno sigue aquello que cree. Si me dicen: usted está enfermo y necesita una medicina, tal medicina. Cuando yo la busco, esa medicina, es porque creo. Pero si yo no la busco, es que no creo. A veces a uno le recomiendan: mire, para esa enfermedad que usted tenga, hágase un brebaje, ¿va? Échele limón, échele aquí, échelo allá, chichipince y todo. Y entonces, sí, dice uno, y nunca lo hace. Hey, hermano, ¿preparó la medicina que le dije? No, fíjese que se me ha olvidado. Lo que pasa es que no cree. La gente así vive. No, sí, cómo no, si voy a ir a la iglesia. ¿Cómo no? Sí. No, sí es cierto. No cree. Ese es el asunto. ¿Y usted cree o no cree? Porque si usted cree, camina, va, sigue. Y Jesús es de seguirlo. No es simplemente de: sí es cierto, es el Hijo de Dios, y como que nada. No cree usted. Usted no puede tomar a Jesucristo como a cualquier otro personaje. ¿Qué importa qué crea usted de Robert De Niro o de Leonardo DiCaprio? Es que no me van a salvar. Pero con Jesucristo no se puede ser así. De Él depende todo. El Hijo de Dios, Dios hombre, y lo está llamando en esta noche precisamente, ahora que está celebrando la Navidad.